Vamos a comenzar. Muy bien. Cuando uno ve las cosas por segunda vez, ayer yo dije voy a compartir un material audiovisual y no es audiovisual, pues visual nomás. Ahí ya estoy corrigiendo de la primera sesión, así que voy a compartir con ustedes pantalla de la presentación que he preparado de hoy. Voy a compartir aquí con ustedes, acá, compartir. Ahí está. Y a ustedes los voy a dejar de esa manera porque creo que en la clase que grabé se veía cortado. Entonces, creo que con esta disposición ahora vamos a quedar bien. Ya, muy bien. Vamos entonces a este viaje de las perspectivas desde el Nuevo Testamento. Para comenzar, vamos a ver la cronología del primer siglo, ¿ya? De la iglesia. Y a través de esto vamos a hacer una exploración a través del tiempo de cómo se fue desarrollando el cristianismo en sus comienzos. Y así marcamos una línea de tiempo. Sabemos que nuestro calendario comienza en el año 0, pero el calendario se empezó a desarrollar siglos después del nacimiento de Jesús. Entonces, efectivamente, nosotros señalamos nuestro calendario el año 0 como el nacimiento de Cristo, pero históricamente el nacimiento de Jesús es algunos años antes. No está clara la fecha, algunos hablan del -7, otros del -6, otros del -4, depende de algunas pistas históricas que nos entregan los relatos bíblicos. Pero habría sido años antes, seguro que el año 0. Y la muerte de Jesús se enmarca alrededor del año 30. Entonces, a veces se dice que Jesús habría vivido 33 años, lo más probable es que haya vivido un poquitito más. ¿Ya? Pero su muerte habría estado alrededor del año 30. Y nace, ¿cierto? Irrumpe en la historia un hombre judío que nace como judío, muere, o sea, vive y muere como judío, ¿ya? Algunos dicen que Jesús era el primer cristiano, pero en realidad el cristianismo es posterior a Jesús. No nace no es él la primera figura del cristianismo. O sea, el cristianismo nace posteriormente a su resurrección. Posteriormente a la muerte, tenemos como fechas importantes el surgimiento de la figura de Pablo. Pablo habría sido contemporáneo a Jesús, en el sentido que habría tenido más o menos la misma edad de Jesús. Y si bien Pablo se convierte, por decir así, en lenguaje evangélico, se convierte al cristianismo, él realiza una obra de expansión de Jesús, del mensaje de Jesús, fuera de Israel, a lo que llamamos los gentiles. Y a él se dedica a crear comunidades, a crear iglesias, a formarlas, y que el mensaje de Jesús sea esparcido lo más rápido posible fuera de las fronteras de Israel. Pero yo lo enmarco su obra entre el 50 y el 64, que es su obra literaria, que son los escritos de Pablo, ¿ya? Todas las cartas de Pablo las habría escrito en este periodo, y el 64 es donde la tradición también enmarca su muerte, ¿ya? Posterior a esto, denme un segundito que no lo puedo ver bien. A ver, ahí sí mejor. Ahí los puedo ver mejor, ya. Ahí sí, ya. Como les decía, a partir ya del año 70 hay otro hito importante, que es el comienzo de la redacción de los evangelios, ya la vida de Jesús puesta por escrito. ¿Qué se diferencia en los escritos de Pablo a los evangelios? Bueno, Pablo escribe sus obras que se llaman obras circunstanciales, porque las escribe con un propósito, por alguna necesidad que está viviendo la comunidad, y a una comunidad específica.
Por eso las cartas de Pablo tienen un destinatario: los efesios, los filipenses, los tesalonicenses, los colosenses, porque le escribe a una comunidad particular que está viviendo algo que necesita el apoyo, más que nada como un toque pastoral o formativo o aclaratorio de Pablo, ¿ya? Y también hay que tener en cuenta que las obras de Pablo, la obra escrita, él escribe toda su obra antes de empezar los evangelios, antes de que surjan los evangelios. A veces se nos pierde esa línea porque nosotros vemos en nuestras Biblias que están primero los evangelios, pero toda la obra de Pablo es anterior a los evangelios. El primero en ponerse por escrito es el Evangelio de Marcos, y después, entre la década del 85 al 95, se ponen por escrito los evangelios de Mateo y Lucas, y ya mucho más tardíamente, incluso ya a principios del siglo II, está el Evangelio de Juan. ¿Ya? ¿Qué nos muestra esta línea de tiempo? Que hay 40 años de tradición oral de la vida de Jesús. Hay que dimensionar esto. Imagínense que haya ocurrido un hecho, si lo vemos hoy día, en 1982. Y ustedes tienen que escribir de ese hecho, de alguna persona que haya vivido en 1982 y haya sido extraordinaria, y le hayan contado de él. Imagínense todo el proceso. ¿Dónde estaban ustedes en 1982? Mejor ni digamos. Lo más probable es que todos estemos en el jardín infantil, algo así, o ni siquiera hayan nacido. Pero mucho tiempo pasó, 40 años de tradición oral, donde, eso sí hay que mencionar, que como decíamos el día martes, los judíos eran especiales y eran muy disciplinados en las transmisiones de los mensajes. Recordemos que ellos se memorizaban leyes completas, mucha cantidad de información, y ellos viven en una cultura de la memorización. Entonces, para nosotros igual es mucho más difícil imaginar cómo se transmitían la vida de Jesús, en la historia de Jesús, los relatos de Jesús, porque nosotros somos de una época visual. Nosotros no entra la información por la vista, leemos las pantallas, etcétera, los mismos power que vemos acá. Se nos queda la información cuando la miramos, más que cuando se nos transmite oralmente. No sé si le pasa, o sea, nosotros, si yo no voy con una lista escrita al supermercado, se me olvida la mitad de las cosas que tenía que comprar. Eso pasa. O cuando escuchamos el sermón y después nos piden retransmitir el sermón, nosotros un par de ideas que se nos quedó y sería. Pero si no lo escuchamos de nuevo, no lo grabamos, o no tenemos algún respaldo de alguna minuta, se nos olvida, porque vivimos en otro tipo de cultura, ¿ya? En la época judía, ellos viven en esta cultura de la memorización, ¿ya? Lo otro que hay que tener en cuenta de la conformación de los relatos de Jesús es que en ese tiempo, como vemos acá en estos 40 años de tradición oral, mientras estaba Jesús vivo, recorriendo las aldeas, estando en contacto con la gente, no había ningún escriba ni ningún notario que fuera registrando los hechos de Jesús al pie de la letra. Ya no había nadie que dijo, ah, ya, Jesús dijo esto, yo lo voy a anotar. No, no se conforma así los relatos bíblicos. Por eso es tan difícil, o uno encuentra que hay diferencias entre los evangelios, porque uno dice, por ejemplo, que Jesús fue a la región de Gadara y se encontró con un endemoniado, el endemoniado gadareno, y en otro evangelio dice que se encontró con dos. Porque nadie iba exactamente anotando qué es lo que hacía Jesús, a dónde iba, qué es lo que pensó, qué es lo que hizo. No hay un registro inmediato, hay 40 años de tradición oral. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando nos acercamos al texto bíblico. ¿Ya? Y eso no solamente ocurre con los evangelios, sino con los demás escritos también del Nuevo Testamento. Tenemos que tener en cuenta también, amigos y amigas, que se empieza a hablar en este primer siglo de generaciones de cristianos. ¿Ya? La primera generación de cristianos son aquellos que han visto directamente a Jesús. Lo escucharon, lo vieron,
caminaron con él. Esa primera generación de cristianos se enmarca entre los años del 30 al 70 después de Cristo. ¿Ya? Son aquellos que efectivamente vieron de primera fuente, pudieron tomar las vivencias de Jesús de manera directa. Después tenemos, que son los testigos oculares, ¿ya? De los hechos de Jesús. Después tenemos la segunda generación de cristianos, que se enmarca del 70 al 100 aproximadamente. Esta segunda generación, la característica que tiene es que ellos conocen los relatos de Jesús a través de los testigos oculares. O sea, ellos conocen a alguien que conoció, que anduvo con Jesús, que vivió con él. Ellos son los cristianos de la segunda generación. Y ya a partir del 100 en adelante se habla ya de los cristianos de la tercera generación, que ellos ya no conocen a nadie que haya caminado con Jesús. Ya todo lo que conocen es porque se lo contó alguien que otra persona se lo contó ya, una cadena de transmisión. ¿Qué vemos también con esta generación de cristianos? Con estas tres fases, que los evangelios son puestos por escritos por personas que no vivieron con Jesús. ¿Ya? Están puestos por escrito con gente que no son los testigos oculares. Entonces, los apóstoles no escribieron los evangelios de Jesús. Cuando hablamos de Mateo, cuando hablamos de Juan, aquí, y Juan sí que no pudo haber sido, porque él ya estamos en la tercera generación de cristianos. Entonces, los relatos, los evangelios son atribuidos a una línea apostólica, también por alguna identificación de esa persona con esa comunidad, o que se puede rastrear el origen a ese apóstol. Lo más probable es que alguien que haya conocido a Juan haya tenido algún tipo de enseñanza de alguna cadena de escuela que haya terminado en una comunidad que puso por escrito ciertas historias, ciertos relatos, que se dice ahora este es el Evangelio de Juan. ¿Ya? También para tener un peso, porque imagínense el Evangelio de Perico en los Palotes, nadie lo va a pescar. En cambio, si hablan del Evangelio de Mateo, si lo hablan del Evangelio de Juan, tiene otro peso también. ¿Ya? Es por eso que se enmarca en el nombre de un apóstol. También mencionar que estos no son los únicos evangelios. Aquí nos vamos a centrar en los canónicos, pero hay otros textos que se llaman apócrifos, que también hablan de Jesús. Algunos de ellos son más tardíos incluso que el de Juan. Entonces, por eso ya se aleja demasiado de la figura histórica de Jesús y no son tan considerados como inspirados. Y también lo otro es que hay algunos que son más tempranos, pero que debido al desgaste del tiempo están incompletos. Entonces tampoco dieron para conformar un evangelio completo. Y es por eso que no se consideraron como evangelios canónicos. ¿Ya? Algunos ahí arman teorías conspirativas de que Jesús no aparecía casado, que Jesús, no sé, aparecía demasiado humano, y lo quisieron dejar fuera. Más que nada son esos los criterios, que no habían libros que estaban completos y otros que eran ya demasiado tardíos. ¿Ok? Una pregunta que podemos abordar con esta línea de tiempo es ¿cuándo nace el cristianismo? Algunos dicen, como les decía, Jesús fue judío, no fue cristiano. Algunos dicen que con Pablo habría nacido el cristianismo, incluso algunos dicen que Pablo habría sido el inventor, el creador del cristianismo. Pero en realidad no es así porque Pablo ya se convierte en un movimiento que están dando. Él es un expansor del cristianismo, pero el cristianismo nace antes y en realidad es difícil dar un momento exacto, como que a partir de este momento se crea el cristianismo, surge el cristianismo. Si hay que hablar de un momento, tal vez podría ser la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Ese momento puede ser el puntapié de la creación de una primera comunidad de creyentes, donde está presente la figura del Espíritu Santo, como ya la definición de la Trinidad, aunque en ese momento no se habla de Trinidad, la Trinidad surge siglos después como concepto. Pero sí podríamos dar ahí un lugar al surgimiento de este movimiento.
¿Ya? ¿Cómo se va plasmando esto, la figura de Jesús y el desarrollo con los relatos evangélicos? Como mencionábamos, ¿cierto? El primer relato que se pone por escrito es el Evangelio de Marcos. Y hay que mencionar algunos antecedentes. Primero, que los evangelios, como lo vimos, no están en el canon en un orden cronológico. Y los libros de la Biblia en general, ahora centrándonos en el Nuevo Testamento, no están en un orden cronológico. Como vimos, por ejemplo, Pablo escribió toda su obra primero, que los evangelios ya están después en el canon. La primera carta, entiendo que escribió Pablo, es primera Tesalonicenses, después Gálatas, entonces están en un orden distinto, porque el canon tiene un orden, un orden teológico, por poner primero la vida de Jesús, después la influencia de las enseñanzas de Pablo y posteriormente el Apocalipsis. Pero en lo que son los evangelios, también hay un orden litúrgico, porque el primer evangelio que se pone en el canon, que es Mateo, es porque era en general era el evangelio más leído al principio. Entonces, por eso se pone en primer lugar y después Marcos, Lucas y Juan. Ya tiene otro orden, no un orden cronológico. También comentar de los relatos de la vida de Jesús es que los tres primeros evangelios del canon, Mateo, Marcos y Lucas, se denominan evangelios sinópticos. Sinópticos porque estos comparten una estructura similar y se pueden analizar en columnas paralelas los pasajes y tienen detalles relativamente parecidos. ¿Ya? Entonces uno lo puede ver desde una misma óptica. Por eso se llaman sinópticos. Ahora, estos evangelios sinópticos provocaron harto golpearse la cabeza contra la pared a los primeros estudiosos de la Biblia, porque los evangelios sinópticos tienen un problema, que se denominó el problema sinóptico, que por un lado tienen muchas similitudes, pero por otro lado tienen grandes diferencias. Entonces, el problema que surgió es por qué los tres primeros evangelios sinópticos se parecen tanto, pero también se diferencian tanto. ¿Por qué surgen estas tres obras de esta manera? Ya lo vamos a ir abordando. Y también en cuanto a los relatos de la vida de Jesús, como decíamos, el primer evangelio en ser redactado es el Evangelio según Marcos. Y los cristianos en general, que queremos estudiar el texto bíblico, tenemos que entonces, como primera fuente, estudiar esta tradición del Evangelio de Marcos para ir entendiendo la evolución del Evangelio y la evolución de la figura de Jesús a través de ellos. Entonces vamos a adentrarnos primero en el Evangelio de Marcos. Hay que decir que se habla de una tradición marquiana, ¿ya? De los otros evangelios también se habla la tradición mateana de Mateo, la tradición lucana de Lucas y la tradición juanina de Juan, ¿ya? Algunos dicen tradición marquiana o marcana, algunos varían, pero yo aquí puse la palabra de la tradición marquiana. Si vemos esta figura que está aquí en el fondo, tomando esta analogía de una tetera ¿cómo se llama? Con un dispositivo donde cae después el líquido, podríamos decir que la tradición oral, que es esta gran tetera, donde hay múltiples relatos, múltiples historias que circulan en las diferentes comunidades, Marcos toma de esas tradiciones orales, toma tradiciones que están sueltas, relatos que son cortitos de la vida de Jesús, un milagro por acá, una visita de Jesús a un pueblo por acá, son tradiciones sueltas, o en agrupaciones que son muy pequeñas, ¿ya? Pero eso es lo que recibe Marcos. La mayoría de toda esta tradición que recibe son tradiciones orales. Muy poquito dicen que podría haber habido algún escrito ya de Jesús, pero todo en agrupaciones pequeñas. Y todo esto decanta y deriva en la compilación que hace Marcos. ¿Ya?
hay que tener en cuenta que hay distintas escuelas o corrientes dentro de la tradición oral. Una es la escuela paulina, que en realidad la escuela paulina em, no se enmarca o no pone su énfasis en los actos de Jesús. ¿Ya? Si vemos las cartas de Pablo, los escritos de él, no habla de Jesús, dónde nació, qué milagros hizo, cuáles fueron sus primeros discursos. Pablo no le importa eso, o sea, no es que no le importe, le importa otra cosa dejar reflejado en sus textos, que es el mensaje de Jesús como el verdadero Mesías, el Cristo, a través de su muerte y su resurrección. Ese es el énfasis que pone principalmente Pablo. Y por eso la escuela paulina tiene ese fuerte. Pero hay otra tradición dentro de los primeros cristianos, que es la tradición palestina, que es lo que se desarrolla en el interior del pueblo de Israel o del territorio de israelita, y que podríamos dividirlo en tres corrientes. Primero, los seguidores, que son plasmados en los textos bíblicos como las multitudes. Cuando decían Jesús, lo seguían las multitudes, veían las cosas que hacía, eran los simpatizantes, ¿ya? Y estas son las historias que quedan como en el inconsciente colectivo. La gente supo que existió una persona Jesús, un profeta Jesús, una persona que era muy buena, que hacía actos milagrosos, que tenía un discurso muy atractivo. Esas serían las multitudes y la tradición que captan las multitudes. Otras serían los discípulos más cercanos, que son los que conservaron la historia de los actos que no pudo ver la multitud, pero que ellos lo pudieron vivenciar de manera más directa. Y también la comunidad de Jerusalén, que son en la comunidad, por ejemplo, que dirigía el hermano de Jesús, Santiago, ya que están más ligados al judaísmo. Esas tres corrientes podemos detectar de esta tradición palestina. También mencionar que el Evangelio de Marcos fue por mucho tiempo mirado en menos en la tradición cristiana, porque es el Evangelio más corto, era el Evangelio que entregaba menos detalles de la vida de Jesús. Entonces era como muy poca información, prefiero leer otro Evangelio que me entrega más información de la vida de Jesús. Y se tenía la impresión de que Marcos era una especie de resumen de Mateo y de Lucas. Pero en el siglo XVIII, ¿se acuerdan que en el martes también hablamos del siglo XVIII como una época clave con la teoría de Wellhausen? En el siglo XVIII comienza este tema de la investigación bíblica y se descubre que Marcos en realidad es el primero que se escribe, y que no solamente es el primero que se escribe, sino que sirve de base para los otros dos sinópticos, que es Mateo y Lucas. Entonces, Marcos en la investigación bíblica pasa a tener un rol preponderante frente al resto de los evangelios. ¿Ya? Hay que mencionar también que dentro de la cultura judía del tiempo de Jesús, ¿por qué se demoraron? Uno podría preguntarse, ¿por qué se demoraron tanto en poner por escrito los textos de Jesús? ¿Por qué dejar pasar 40 años? ¿Por qué no escribirlo a los 10? ¿Por qué no escribirlo a los 15? ¿Por qué los discípulos no escribieron directamente? Bueno, lo más probable es que los discípulos no supieran escribir. Pero, ¿por qué? ¿Por qué se deja pasar tanto tiempo? Bueno, hay que tener en cuenta que la cultura del tiempo de Jesús es una cultura que desconfía de lo escrito, porque primero no lo entiende, y todos los que escriben son los que lo estafan. Los que escriben son los cobradores de impuestos. Y los cobradores de impuestos lo único que hacen es estafarme. Entonces yo no confío nada en lo escrito. ¿Qué es lo confío? ¿Qué es lo que confío? Confío en el relato que me dices tú cara a cara. Entonces, por eso la tradición oral es tan importante en los primeros años del desarrollo de la teología cristiana. Y una vez que los testigos oculares, como veíamos, mueren, hay una necesidad. Aquí ya han muerto quienes caminaron con Jesús. Entonces necesitamos preservar ese mensaje, y se ve la necesidad de poner por escrito. Pero si no hubiese sido necesario, no lo escriben, porque su cultura es una tradición oral donde se confía en el relato que tú me puedes mencionar, pero no en lo que puedes escribir, porque lo que puedes escribir, quizás quién lo escribió.
no confío. ¿Ya? Ok, seguimos entonces de la tradición marquiana. Veamos cómo presenta Marcos a Jesús. Aquí, de aquí para adelante, cuando yo hable de Marcos, ustedes ya saben que no me estoy refiriendo a la persona Marcos. Cuando hablo del Evangelio de Lucas, de Juan, no me estoy refiriendo al Evangelio de ese apóstol, sino de la comunidad o del redactor del Evangelio, ¿ya? Pero para no repetirlo todo el tiempo, voy a decir ahora, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, ¿ya? Entonces, la presentación de Jesús en el Evangelio Perdona, de Marcos. Juan, discúlpame, Juan, ¿podés repetir ¿Sí? ese concepto nuevamente? Em, Ah, que claro, que cuando yo hablo del Evangelio de Mateo, no estoy pensando en que Mateo, o en la figura del Mateo el apóstol que escribió el Evangelio, sino el redactor del Evangelio de Mateo, que dijimos que cierto, era alguien que no vivió con Jesús. Entonces, cuando hable de aquí en adelante en el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, no estoy mencionando a esa persona o ese apóstol, sino a la comunidad que está detrás, que es la redactora o el redactor de todas estas tradiciones que venimos hablando. ¿Ya? Ok, entonces, como decía, en el Evangelio de Marcos hay una presentación de Jesús. ¿Ya? Yo aquí, de aquí en adelante, debo advertir que puede que diga algunas cosas que son un poco fuertes, ¿ya? Que van a ir contra a veces el dogma o van a ir contra alguna, lo que siempre hemos escuchado. Pero por favor le pido que no se asusten, porque yo soy cristiano, con todo soy cristiano, así que sigo creyendo, ¿ya? Pero vamos a abordar, como decíamos, a veces con este enfoque histórico crítico, cuestionamos mucho, ¿ya? Entonces, no se asusten, ¿ya? Porque no quiero derribar el cristianismo yo, ¿ya? Ok, vamos a empezar con la presentación de Jesús en Marcos. Marcos presenta a Jesús en su introducción como un hombre, ¿ya? Solo un hombre, incluso susceptible al pecado, ¿ya? Esto, por ejemplo, va en contra de lo que nosotros hemos creído siempre de que Jesús, yo no estoy diciendo que Jesús pecó, ¿ya? Pero como lo presenta Marcos, no aclara que Jesús nunca pecó. ¿Por qué? Porque en el primer texto, en el capítulo 1, dice que es cierto, así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. ¿Qué es lo que dice Marcos? Que Juan bautizaba para perdonar pecados, tal cual, ¿cierto? Y llega Jesús, dice, desde Nazaret y fue bautizado por Juan. Entonces, ¿por qué dice Marcos que se bautiza? Para el perdón de pecados. Ahora, no dice que Jesús era un pecador, pero no cierra esa puerta, que sí lo aclaran otros evangelios más adelante, que es cierto, algunos dicen que Jesús se presenta ante Juan y Juan le dice, no, yo no puedo bautizarte porque tú eres el más bacán, yo no soy nadie. Ahí como que va desarrollándose otra figura, ¿se fijan? En el tiempo. Pero al menos Marcos lo presenta de una manera más, un poco más en bruto, por decirlo. ¿Ya? Después, en Marcos, la presentación de Jesús es de adulto. No hay relatos de infancia en Marcos. ¿Ya? Marcos parte con Jesús ya viniendo de Nazaret y comenzando su ministerio inmediatamente ya adulto. Y dice que proviene de Nazaret. No hace ninguna referencia a Belén, como lo hacen los otros evangelios. ¿Ya? También tenemos que tener en cuenta que hay una figura que los estudiosos han hablado del Evangelio de Marcos, que es el secreto mesiánico. Hay una intención teológica en el desarrollo de la vida de Jesús, que se denomina el secreto mesiánico. ¿A qué se refiere esto? Que en múltiples pasajes Jesús va pidiendo que no se diga nada de él. Por ejemplo, en el 1.34 dice, y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. En el 1.44 y le dijo, mira, no le digan nada a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote. En el 3.12 y les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Como que Jesús quiere guardar este secreto. Jesús no quiere que a lo largo del Evangelio de Mateo, o sea, de Marcos, perdón, el Evangelio de Marcos, se lo descubra.
se vea quién realmente es. Y en la medida que va avanzando el Evangelio de Marcos, llega a un punto crucial, que es la crucifixión, la muerte de Jesús. ¿Y qué pasa en la muerte de Jesús? Un soldado romano lo ve y cuando muere dice, en verdad, este era el Hijo de Dios. Ahí se revela el secreto mesiánico, porque la figura de Jesús tiene su componente pleno, no con los milagros o las historias rimbombantes, sino con la cruz. Ese es el propósito de Marcos. Por eso vemos tan insistentemente que no le digan nada, que quédate en silencio, no le digas que yo he hecho esto, pero se revela en plenitud cuando Jesús tiene su entrega incondicional en la cruz. Porque para Marcos, la historia de Jesús no es completa y la de nosotros no sería completa si no hay cruz. Ahí se revela completamente el sentido de Jesús. Y ahí se hace evidente y se puede declarar que Él efectivamente era el Hijo de Dios, pero no es hasta que pasa por la cruz. Otra cosa, aquí vamos a, si tienen su Biblia, no sé si la tendrán a mano, pero el Evangelio de Marcos termina, en la mayoría de las Biblias, termina en el versículo 19 del capítulo 16, ¿ya? Pero el Evangelio original termina en el versículo 8, y del versículo 9 al 20 es un añadido posterior, ¿ya? Al Evangelio. Entonces aquí vamos a analizar el final original del Evangelio de Marcos, ¿ya? El que termina en el versículo 8. Ustedes pueden leer del 9 en adelante después y se van a dar cuenta cómo completa el Evangelio esos versículos, como que le da un final más cerrado, porque quedó demasiado abierto en el original. El original de Marcos finaliza así, dice en el versículo 6, no se asusten una vez con Jesús resucitado, o sea, que van a la tumba y no lo encuentran, y dicen, no se asusten, les dijo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas las mujeres salieron huyendo del sepulcro, no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Si ustedes se fijan, el final de Marcos es un relato abierto, es un relato que las testigos no dicen nada. Entonces no se sabe qué pasa con el mensaje de Jesús. Y tampoco hay ninguna aparición del resucitado. Simplemente la idea de que no está. Y es como, es muy misterioso. Entonces, por eso después está este otro agregado que cierra un poco más la idea, pero el final original termina así. ¿Ya? Esta es la presentación en líneas muy generales de la figura de Jesús en el Evangelio de Marcos. Ahora, como decíamos, Marcos sirve de base para los evangelios de Mateo, perdón, y Lucas. Y hablábamos, ¿cierto?, del problema sinóptico, de estos tres evangelios que se parecen mucho, pero también se diferencian mucho. Para responder a este problema sinóptico se elaboró la teoría de las dos fuentes, en la que, por un lado, está Marcos como una fuente que alimenta los evangelios de Lucas y de Mateo, pero también hay una doble tradición presente en Lucas y Mateo, que se denominó fuente Q. Esta es una fuente hipotética, un documento que habría existido en algún momento escrito, pero que se perdió en el tiempo. ¿Ya? Y esa fuente habría alimentado los evangelios de Lucas y de Mateo. Y es por eso que en algunos coinciden Lucas y Mateo, pero no coinciden con Marcos. O algunos coinciden Marcos y Lucas, Marcos y Mateo, pero presentan diferencias en algunos pasajes. Y hay algunas tradiciones que agrega el propio Lucas, y hay algunos relatos y tradiciones que agrega el propio Mateo. ¿Ya? Se los voy a dejar ahí. Sé que hay harto que ver ahí, pero prefiero avanzar. ¿Ya?
porque me interesa que veamos un poquito la evolución de Jesús en los evangelios. ¿Ya? Como decíamos, la figura de Jesús se fue desarrollando en el tiempo y los evangelios también fueron escritos en épocas distintas, en lugares distintos, por personas distintas. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la medida que la figura de Jesús se iba evolucionando en el pensamiento cristiano, así también se iban plasmando los relatos bíblicos. Vamos a repasar. En Marcos, ¿cierto? Dijimos que se presenta Jesús de adulto, seguidor de Juan el Bautista. Jesús se presenta que adhiere al movimiento de Juan el Bautista. Él va en busca de Juan el Bautista al desierto y a partir de eso, después él tiene una especie de despertar espiritual que lo lleva a armar su propio ministerio. Marcos presenta una mala relación de Jesús con la familia, ¿cierto? La familia de Jesús piensa que él está loco, no lo acompañan a ninguna parte, la mamá de Jesús, no, María, no participa en el ministerio de Jesús, ni sus hermanos. Está la idea del secreto mesiánico que les expliqué, y una resurrección anunciada, pero sin apariciones. Así es la figura que plantea Marcos. Ahora vamos a ver cómo va evolucionando esto en el tiempo. Mateo ya incorpora un relato de la infancia, que es el relato de la huida a Egipto, ¿cierto? Que Herodes va a perseguir a los niños y los manda a matar, y Jesús o José primero, ¿cierto? Recibe esta revelación en sueño y huye a Egipto. Esta es una tradición sobre una infancia de Jesús, que la idea del Evangelio de Mateo es presentar a Jesús como un nuevo Moisés. Los receptores del Evangelio de Mateo son judíos, ¿ya? Es por eso que es tan importante marcar la figura de Jesús como un nuevo Moisés, que pasa como una historia parecida, que lo querían matar cuando era niño, igual que a Moisés, que tiene que huye a Egipto, igual que Moisés. ¿Se fijan? Muchos paralelismos, donde la intención detrás del Evangelio es esa. Jesús responde con sus actos a las profecías. Mateo recalca permanentemente, y esto lo hizo para cumplirse lo que había anunciado el profeta, esto lo hizo para cumplir lo que decía la escritura en tal parte. Eso marcadamente lo va añadiendo el redactor de Mateo. ¿Ya? Otro punto importante es que Jesús comienza y termina su ministerio en Galilea. Jesús comienza predicando en las aldeas galileas, va a Jerusalén, en Jerusalén lo matan, resucita y aparece y termina el evangelio anunciando: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, en Galilea. ¿Ya? Su propósito está marcado en Galilea. Tierra de paganos, tierra de gentiles, pero tiene este sello el evangelio de Mateo. Y el evangelio no nos presenta ninguna ascensión, sino que es cierto, Jesús dice, manda lo que se dice la gran comisión, vayan y predicar el evangelio, bauticen, y yo estaré con ustedes. Y chan chan termina. No hay ascensión de Jesús explícita. En el evangelio de Lucas incorpora otra historia de la infancia de Jesús, donde está el pesebre, ¿cierto? En Mateo no hay pesebre, en Lucas sí está la historia del pesebre, que son historias distintas de la infancia de Jesús, porque son tradiciones distintas. Jesús en el Evangelio de Lucas tiene sobre todo una acción sanadora. El Evangelio que contiene más milagros de Jesús, sanaciones, es en el Evangelio de Lucas. Lucas muestra un Jesús también mucho más delicado, mucho más tierno, mucho más suave con la gente. ¿Ya? Y Lucas, a diferencia de Mateo, comienza su ministerio en Galilea, pero termina en Jerusalén. Ahí termina y Jesús asciende, es el evangelio que habla de la ascensión, asciende en Jerusalén y no termina en Galilea como lo dice Mateo. Entonces, ahí algunos se preguntan, pero entonces, ¿dónde Jesús finalmente aparece? ¿En Galilea o en Jerusalén? Bueno, sabemos que hay intenciones detrás de esto. El Evangelio de Lucas presenta el itinerario del ministerio de Jesús como un viaje. Y también hay que tener en cuenta que el Evangelio de Lucas, con el libro de Hechos, es un solo libro al principio. Y que se divide para situarlo dentro del canon.
¿ya? Pero es una obra. Entonces, cuando miramos el Evangelio de Lucas al libro de Hechos como un solo libro, vemos que el viaje de Jesús o el mensaje que realiza Jesús parte en Galilea, sigue en Jerusalén, donde él asciende, surge la comunidad eh, con la venida del Espíritu Santo, ¿cierto? En Jerusalén se expande con Pablo y llega hasta Roma. Entonces, hace todo un viaje el Evangelio, el mensaje de Jesús, hasta llegar al corazón del imperio, hasta llegar al corazón, al centro del mundo en ese tiempo. Se fijan el peso que tiene darle este viaje del mensaje de Jesús, que parte de lo más humilde, con los pastores, en una aldea galilea, y termina en el corazón del imperio. Ese es el mensaje, la intención teológica de Lucas. Y el Evangelio de Juan presenta a Jesús de una manera superlativa. Para Juan, Jesús, no hay nada mejor que él. Él es desde la creación del mundo. O sea, Jesús ni siquiera, no es que nació de una virgen, no, Jesús es desde antes que creáramos todo, ahí está Jesús, está participando de la creación. O sea, Juan va mucho más atrás de todo lo que se había postulado de la vida de Jesús. Otra cualidad del Evangelio de Juan es que Jesús revela sus principales enseñanzas con diálogos profundos con mujeres. El evangelista tiene la delicadeza de destacar la figura de la mujer como destinataria principal del mensaje de Jesús. El relato con la samaritana es larguísimo. Si ustedes se fijan, la historia de Jesús con la samaritana es larguísima y es preciosa. Y eso que le revela a la mujer samaritana no se lo dice a nadie más en toda la Biblia. Entonces, gasta mucho tiempo, pasa mucho tiempo, más que gasta, a veces suena feo, invierte mucho tiempo en destacar el rol de la mujer como destinataria del mensaje de Jesús. Eso es rompedor para la época, ¿ya? La acción que tiene con la mujer adúltera, ¿cierto? De mirarla a la cara y hablarle en público a una mujer que está en explícito pecado y además salvarle la vida. La conexión que tiene con María Magdalena en los relatos de la resurrección, cuando le revela, oye, no me toques, yo voy a ir al Padre. O sea, las principales revelaciones en el Evangelio de Juan son a mujeres. La mujer que lo unge, a Jesús. A veces en el Evangelio de Juan es distinto porque a veces los confundimos con la mujer que va a llorar a los pies de Jesús, que es la mujer que dice que está en pecado, pero en Juan hay una mujer que unge a Jesús, que tiene un rol profético con Jesús, que es no es casi, es un rol de liderazgo el que tiene esa mujer, porque lo prepara para su sepultura. Entonces es potentísima la figura de la mujer en el Evangelio de Juan. Y como les decía, Jesús en este evangelio todo lo sabe. Jesús sabe lo que murmuran, sabe lo que hay en los pensamientos de las personas. A Jesús nadie lo sorprende. En los otros evangelios, los sinópticos, por ejemplo, Jesús pregunta, ¿quién me tocó? O se sorprende con la actitud de la gente. No, acá en Juan no, Jesús no se sorprende porque Jesús lo sabía todo. Jesús sabe que va a ir para allá y va a aparecer tal persona. Jesús nada lo sorprende. Él todo lo tiene bajo control, todo lo sabe. Y termina incluso el Evangelio con poniendo a la figura de Jesús de manera superlativa, ¿cierto? Jesús es lo máximo, o sea, si hubiesen todos los libros del mundo, dice, no cabrían las cosas para escribir a Jesús porque se pasó, esta cuestión no cabe en ninguna parte, ¿cierto? Termina de esa manera, así, wow, Jesús la embarró. Esa es la evolución que se da dentro del Evangelio. Vemos que hay una línea de progresión, ¿cierto? En la figura de Jesús. También tenemos que dimensionar también, amigos y amigas, que las primeras comunidades a veces tenían un evangelio. Imagínense la diferencia de criarse
o escuchar la historia de Jesús con el Evangelio de Marcos, a escuchar o crearse la figura de Jesús con el Evangelio de Juan. Son muy distintos. Y estos circularon a veces solamente un evangelio en una comunidad. Por eso surgieron líneas teológicas tan diferentes en los primeros siglos de Jesús, que eso se uniforma siglos después con el Imperio Romano, ¿cierto? Algunos decían, no, Jesús es divino, otros decían, no, Jesús es un profeta, es de Dios, pero no es el Dios creador de todas las cosas. Y ahí fue que se fueron discutiendo estas líneas teológicas producto de esta manera de interpretar a Jesús. ¿Ya? Y para finalizar, yo quisiera detenerme en qué decanta todo esto, esta figura evolutiva de Jesús. ¿Cuál sería la propuesta, lo diferente, lo que se plasma en los evangelios de Jesús? ¿Qué es lo que es diferenciador, es rompedor de Jesús? Primero, la figura de Dios como Padre. Jesús nos transmite la figura de un Dios cercano, que no se había plasmado, no se había transmitido hasta ese momento. Tenemos, ¿cierto?, la referencia de Jesús hacia Dios como Abba, que es una palabra aramea con que los niños se referían a sus papás como balbuceo, Abba, del papá, Abba. Era una manera tierna de dirigirse. O sea, la conexión, la relación que nos invita a tener Jesús es de un Dios muy cercano. También en sus discursos, el Padre Nuestro, ¿cierto? La manera de enseñar a hablarnos, de dirigirnos hacia Dios, es de un Padre. Las parábolas, el Hijo Pródigo, este Padre amoroso que está con los brazos abiertos, y no solamente está con los brazos abiertos, sino que se levanta la túnica y va corriendo al encuentro de aquel que quiere ir y que quiere buscar a Dios. O sea, ni siquiera un Dios pasivo, no es ese Dios sentado en el trono. Ese Dios no es el Dios de Jesús. El Dios de Jesús es el que corre, el que está dispuesto a llegar y a abrazarte y a llenarte de besos. Ese es el Dios que muestra Jesús, que es muy diferente al de la época. Otra forma de decir Dios o de manifestar de Jesús como Padre a Dios, esta figura, ¿cierto?, que dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Y que por mucho tiempo en la iglesia evangélica se ha utilizado para menospreciar a otras religiones. Se dice, no, que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces ponemos a Jesús como en un cuello de botella, como Él el exclusivo. Entonces, nadie puede llegar a Dios si no es por Jesús. Entonces, todas las otras religiones, los musulmanes, por mucho que lo tengan como profeta, pero si no lo declaran como Dios, están perdidos. Los judíos que no aceptaron a Jesús, ¿para qué vamos a hablarnos del hinduismo o de otras religiones? ¿Por qué? Porque nadie va al Padre si no es por Jesús. Pero otras lecturas interreligiosas nos hablan que en realidad a lo que se refiere es que propiamente lo que decíamos, el énfasis que pone Jesús de Dios como Padre, porque no hay otras religiones que hablen de Dios como Padre. Entonces, si alguien quiere llegar a ver a Dios como Padre, lo hace a través de Jesús. Pero no quiere decir que tenga la franquicia exclusiva de para llegar a Dios es Jesús. Es esa forma de acotar la llegada del hombre o del ser humano, perdón, hacia Dios a través de Jesús, no es la intención, sino es ver y la transmisión de la figura de Dios como Padre que la entrega a Jesús. ¿Ya? ¿Qué otra propuesta de Jesús? Las personas sobre las estructuras. ¿Cierto? Jesús lo vemos en múltiples actos. Yo voy a mencionar algunos para no extenderme mucho. Pero en el relato de la sanación del paralítico, donde sus amigos, ¿cierto?, abren el techo, ¿qué es lo que dice? Jesús está hablando a una multitud. Hay muchas personas pendientes de lo que está diciendo Jesús, y bajan a este paralítico. ¿Y Jesús qué hace? Detiene su discurso.
Jesús podría haber dicho, no, mira, ¿sabes qué? Espérenme un poquito que estoy hablándole a la otra gente, por favor, más respeto. Podría haber dicho, mira, una vez que terminemos el servicio, los voy a atender o agenden una hora con Pedro, por favor, para poder atenderlo. Pero Jesús para lo que está diciendo y se admira de la fe de los amigos y se compadece. Y a través de esa compasión lo sana. Porque para Jesús, primero está la persona. Cuando Jesús dice, ¿cierto? La vez que vayas a entregar tu ofrenda y sabes que alguien tiene algo en contra tuya, ni siquiera es si tú tienes algo en contra de la persona, si tú sabes que alguien tiene algo en contra tuya, deja tu ofrenda ahí, arréglate con tu hermano y presenta la ofrenda. Las relaciones personales son primero. Primero que el rito está el amor al prójimo. Porque si no, el rito es vacío. Porque si no, el rito es por cumplir. Y Dios no quiere ritos por cumplir. Dios quiere que tengamos esa profundidad de ser plenos en cumplir o en hacer los ritos con Él. Primero el prójimo, primero la persona, después la estructura. Y la frase que comentábamos también el martes, ¿cierto? Misericordia quiero, no sacrificio. Compasión. La manera de manifestar el amor de Jesús es la misericordia. Primero la misericordia, después el rito. El reino de Dios. Jesús propone la figura de un rey que es padre. No olvidemos eso. En la cultura de Jesús, el reino tiene que ver con una figura de imposición, una figura que está sobre todo, como decíamos, de este ser que tiene una autoridad y se sienta en un trono a que los otros lo obedezcan. Pero la figura del reino de Dios es ver a Dios como padre. En ese sentido, el reino de Dios se parece más a una familia que a un imperio. Las relaciones en el reino de Dios tienen que ser de hermanos. Por eso en la iglesia nos tratamos de hermanos. No por tradición, no porque, bueno, no me sé el nombre, entonces le digo hermanito y con eso zafo. No, es porque en el reino de Dios las relaciones son fraternales y funcionamos como una familia, no como una organización gubernamental, no como cargos, sino como una familia. ¿Qué es lo que propone a través del reino de Dios Jesús? Un sistema de relaciones que se rijan por parámetros distintos a los de la época. Que nuestros parámetros sean la misericordia, justamente. Que nos movamos por esos parámetros por amor, no por interés. Que dejemos el egoísmo a un lado. Esos son los parámetros del reino de Dios. Los milagros, las sanaciones, las liberaciones. ¿Cuál es la propuesta de Jesús a través de ello? Jesús, sí o sí, más allá de todos los cuestionamientos a las cosas sobrenaturales, Jesús debió ser un sanador. ¿Cómo lo hizo? No sabemos. Pero sí debió, de alguna manera, tener el rol de una especie, no quiero sonar que menosprecio con esto a Jesús, pero una especie de curandero. Alguien que arreglaba a las personas las dolencias físicas de alguna manera que no se lo explicaba a la gente cómo lo hacía, pero lo hacía. Debe haber sido un sanador. Las historias que desafían las leyes naturales en realidad tienen una intención teológica. Los relatos de Jesús caminando sobre el mar, donde cierto está desafiando la ley de gravedad, los relatos donde multiplica los panes. ¿Cómo hace eso? Bueno, eso tiene una intención teológica, ¿cierto? Porque, como digo ahí, ¿por qué no sanó a todos? ¿Por qué Jesús no se puso el guante de Thanos con la gema del infinito e hizo un chasquido y sanaba a todos? ¿Por qué no hizo eso? Si era más fácil. Porque hay un propósito en los relatos que nos cuentan sobre los milagros de Jesús. O sea, con el milagro Jesús no quiere aparecer espectacular, no quiere ser un ilusionista.
hay algo que quiere transmitir. Porque cuando sanaba a un leproso, ¿qué es lo que pasaba cuando sanaba a un leproso? Alguien que está apartado de la sociedad, que nadie quería juntarse con él, al sanarlo, lo restituía sus relaciones, restituía su dignidad, restituía a la sociedad para que lo pudiera recibir de nuevo. Entonces, hay toda una intención en los relatos. En en los relatos que a veces pueden costar más, como decía, de los milagros que desafían las leyes naturales, como el caminar sobre el mar, mi postura es que, como decía, esto tiene una intención teológica. No sé si ocurrió o no, pero el significado que le encuentro es que, ¿qué representa? Lo que hablábamos ahí el martes, ¿qué representan los relatos, las narraciones del Antiguo Testamento en el mensaje? ¿Qué representa que Jesús camine sobre el agua? En el tiempo de Jesús, el agua, ¿cierto? El mar, era considerado un peligro, era considerado una fuente de muerte. Si se acuerdan en el Apocalipsis, ¿cierto? La figura que sale del mar, ¿cierto? Esta bestia, es porque el mar representaba la inseguridad, la muerte. Y que Jesús camine sobre el agua me dice que Jesús está por sobre todas esas cosas que me causan temor, que me causan peligro, que causan muerte para mí. Jesús está sobre eso, Jesús camina sobre eso. Entonces, más allá de encontrar el sentido literal de Jesús caminar sobre el agua, es que esa figura de Jesús tiene mucha más importancia para mí en la medida que también tiene un significado hoy. Porque que Jesús haya caminado 2000 años atrás, que, ¿en qué me impacta a mí? No, es que Jesús tiene poder y yo necesito eso para saber que Jesús tiene poder. ¿Esa es mi fe? ¿O representa que en realidad Jesús me rescata con su mano amorosa cuando yo me estoy hundiendo en mis preocupaciones, en mis dificultades, y me invita a caminar con Él sobre esas preocupaciones, en esas cosas que me atormentan y que yo con Él puedo sobrellevarlas? ¿No tiene eso más peso que simplemente simplemente digo, haya caminado sobre el agua? ¿Cuántos ilusionistas caminan hoy sobre el agua? ¿Y qué impacto tiene eso en la gente? Creer que es espectacular nada más, pero tiene un mayor significado y una profundidad mucho más en Jesús cuando lo entiendo con lo que me quiere transmitir el mensaje. Voy a avanzar para no hacerlo tan largo. Las comidas de Jesús. Algo también nos propone Jesús con las comidas. Las mejores cosas pasan en una mesa con Jesús. De hecho, la renovación del pacto de la alianza se hace en una cena. Claro, para nosotros tiene un significado muy profundo, muy sagrado. Entonces lo hacemos con profunda reverencia. Pero es una cena. Lo que hace Jesús es una cena de amigos. Cuando usted se junta, invita a sus amigos a jugar al amigo secreto, ¿cierto? Y quiere intercambiar, pasar un momento bueno. Ahí está Jesús. En las comidas está Jesús. También utiliza en las parábolas, ¿cierto? Cosas pasan en las comidas, en la multiplicación de panes, algo quiere decir con la comida, ¿cierto? Y esta relación de la comida final, que el pueblo judío creía que para el fin de los tiempos o en el más allá todos iban a compartir un gran banquete. Y la renovación del pacto se hace en una mesa que es abierta para todos, haciendo memoria de Jesús. Las mejores cosas pasan en una mesa. Los seguidores. Jesús, en su propuesta, ¿cierto? Escoge a los más variados seguidores de distintas clases sociales. Lo más humilde, de ahí se toma Jesús, de pescadores, de celotes, violentistas políticos, de cobradores de impuestos, que eran traidores a la patria. De ahí se toma Jesús para hacer su movimiento, de lo más humilde. Si a nosotros nos dijeran, oye, tenemos que conformar un grupo, un gabinete, para hacer la misión más importante de la historia, buscaríamos los más preparados, buscaríamos donde, no sé, Harvard, buscaríamos las universidades más prestigiosas, y Jesús va con los pescadores, va con los pescadores. Y cambió la humanidad con ese grupo de personas.
Entender que los seguidores también, este grupo de 12 discípulos, no es un círculo patriarcal. Escuchábamos hace un tiempo, no sé si se acuerdan, un sacerdote dijo que en la última cena no había mujeres. Él no leyó la Biblia, porque, o no la estudió más que no la leyó, no la estudió, porque el grupo de 12 discípulos representa algo con el número 12, haciendo una alusión a las 12 tribus, enmarca el grupo de los discípulos, pero no son 12 hombres que andaban para todos lados con Jesús. En el grupo hay mujeres, de seguro que hay mujeres, y hay mujeres que tienen un rol protagónico. Si no, pregúntenle al evangelista Juan, ¿por qué le da tanto énfasis a la mujer? Porque habían mujeres que eran muy eh, power, por decirlo así, dentro del movimiento de Jesús. Entonces, cuando vemos a los 12 apóstoles, los 12 discípulos, no pensemos en un grupo de 12 hombres, no pensemos en un círculo patriarcal, sino que esto es un grupo que está abierto para hombres y mujeres, y donde las mujeres tienen un rol muy importante. La propuesta de Jesús en su entrega incondicional. Y aquí vamos a arriesgar demanda. Jesús sabe lo que arriesga cuando va predicando. Jesús no es inocente en el sentido que a ver, él ha vivido desde su niñez historias de personas que se han revolucionado, se han rebelado contra el sistema y han terminado muertos. Él sabe lo que arriesga. Él sabe a dónde va, sabe lo que está provocando con sus dichos. Pero la otra pregunta es, ¿lo sabía todo? Cuando decimos, por ejemplo, Jesús sabía que lo iban a arrestar, uno dice, no, sí, porque en la Biblia aparece que 3 veces él anunció que iba a ir a Jerusalén, que lo iban a arrestar, lo iban a matar y que iba a resucitar. Pero eso no tiene ninguna lógica cuando uno lee el texto bíblico, porque en el arresto de Jesús, los discípulos, nadie está preparado para el arresto de Jesús, los discípulos se duermen, no están atentos a lo que va a pasar, porque no lo sabían. Eh, Cuando Jesús muere, los discípulos están tremendamente acongojados porque ellos no sabían que iba a resucitar. Y la pregunta del millón, ¿y Jesús sabía que iba a resucitar? No, pero si él es el Hijo de Dios, lo sabía todo. Estamos hablando de que Jesús en su vida terrenal vivió con todas las limitaciones humanas. Jesús no era omnipresente. Jesús no lo sabía todo, como dijimos. Él preguntó quién me tocó porque no sabía. Él no hacía caricaturas, no presentaba un papel. Y a veces esta asociación divina a la figura de Jesús le resta mérito de lo que de verdad tiene. Porque nosotros decíamos, bueno, si él iba a la cruz, pero sabía que iba a resucitar. Como dice Kiko, así que chiste. Sí sabía que la cuestión, bueno, era un dolor, sí, le dolió y todo, porque claro, los clavos, pero él sabía que iba a resucitar. ¿De verdad sabía que iba a resucitar? ¿No tiene más mérito saber que él se iba a entregar completamente y que lo dio todo sin saber lo que iba a pasar? ¿Solo por fe? ¿Solo por convicción? ¿Solo por consecuencia el mensaje de Dios? A mí me identifica mucho más esa figura de Jesús. Esa figura que no renunció, Jesús pudo abandonar el barco antes. Jesús cuando se empezó a poner complicada la cosa, pudo haber dicho, no, sabéis que yo hasta aquí nomás llego y mejor voy al templo, cumplo con los ritos y me quedo con esto nomás. ¿Para qué nos complicamos la vida? Pero no, Jesús fue valiente. Jesús fue al frente. Jesús lo dio todo por el mensaje de Dios. La propuesta del Dios encarnado. Jesús vive su experiencia, como decía, en pleno, con todas sus limitaciones. Jesús iba al baño, Jesús se cansaba, Jesús le daba calor y se sentaba, tenía sed y le pedía a la mujer que sacara agua del pozo, vivía su humanidad. Jesús no flotaba aquí en el aire ni, ni hacía todo mágicamente. Vivió su humanidad en pleno. Y ese es el misterio del Dios que se encarna. Y por último, la salvación en Jesús.
¿de qué nos salva Jesús? La gran pregunta, ¿de qué nos salva Jesús? ¿Ha visto ese meme de que sale Jesús golpeando una puerta y dice, ábreme para salvarte? ¿Y de qué me va a salvar? De lo que te voy a hacer si no me abres la puerta. Tenemos esa figura de Jesús tan condenatoria de Dios, que pensamos que, bueno, a través de estas líneas de desarrollo teológico que hablamos, ¿cierto? Se interpretó tanto de que Dios mandó a matar a su hijo. De que Dios en realidad tenía un plan. Y en ese plan, que lo planificó desde el principio de los tiempos, imagínense, Dios crea al ser humano, lo hace con la capacidad de pecar, el ser humano peca, Dios se enoja, porque peca, y se enoja tanto que manda a su hijo a matar. Y no solamente lo manda a morir, sino que lo mata de una manera lo más cruel posible. Ese creemos que es Dios. Pensamos que Dios es ese Dios del Antiguo Testamento que está enojado, que necesita un sacrificio, que necesita sangre derramada para calmarse. Esa concepción de Dios tenemos. Esa concepción de Dios que ha creado tanto evangélico enojado. ¿Se da cuenta en la liturgia? A veces uno va a la liturgia, pastores, líderes, todos gritando, retando a la gente, reclamando porque no pequen. Y uno dice, ¿y la propuesta de Jesús dónde está aquí? ¿Dónde está este Dios que propone Jesús? Porque no lo veo. Y seguimos predicando teología a veces muy bien intencionada, otras veces no tan bien intencionada, pero seguimos predicando esta figura del Dios enojado, del Dios que necesita el sacrificio, de Dios que necesitaba la muerte de Jesús para poder salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Del infierno. El infierno tampoco es una figura literal. El infierno no existe como figura literal, como ese fuego que arde todo el tiempo. Imagínense, Dios mandando a quemar a toda la gente por la eternidad. ¿Es el Dios de Jesús? Por eso es tan importante dar una mirada a nuestras creencias. Porque no podemos seguir fomentando ese Dios, pero dice, bueno, Dios es justo. ¿Y cómo va a mandar a un malo que igual que le pase al bueno? ¿Y qué dice la parábola de los jornaleros? Que el que llegó al último recibió todo. ¿Y qué dice al final? ¿Y a ti te da envidia que yo sea tan generoso? ¿Te da envidia que yo pueda perdonar tanto? ¿Te da envidia que yo ame al otro igual que a ti? ¿Qué figura de Dios tenemos? ¿Es la propuesta de Jesús? ¿O es un arquetipo que nos hemos creado nosotros mentalmente a través de teologías que no hemos sabido analizar en el tiempo? ¿Dónde queda la propuesta de Jesús hoy? Esa es una gran pregunta. Ya, y ahora sí, para finalizar las conclusiones, lo voy a hacer rapidito porque me he pasado en el tiempo, disculpen. Los evangelios no son escritos entonces por los apóstoles, sino por cristianos de la segunda generación, ¿cierto? No son los testigos oculares susceptibles a errores de redacción. Esto es un adelanto para el próximo taller. La Biblia tiene errores, ¿cierto? No andamos defendiendo aquí lo indefendible. La Biblia tiene errores de redacción. Hay un ejemplo en Marcos 7:31 que dice, luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Cuando vemos esto en el mapa, lo que dice el texto es que Jesús va de Tiro aquí a Genesaret o a Capernaum. Y el viaje sería de aquí a acá. Y Marcos dice que se da toda esta vuelta, que va de Tiro a Sidón, internándose por la región de Decápolis y llegando al mar de Galilea. Eso es un ejemplo del error de redacción. ¿Por qué? Porque el redactor de Marcos muy probable no conocía la geografía de Israel, porque seguramente no había estado ahí. ¿Por qué? Porque no estuvo con Jesús. ¿Por qué? Porque no son los testigos oculares. ¿Ya? En las primeras comunidades, lo que decíamos, no circulaban todos los evangelios por sus limitaciones geográficas y temporales, por lo que se desarrollaban diferentes líneas teológicas que se uniformaron siglos después, ¿cierto? Primero,
Habían comunidades que solo leían al Evangelio Marcos, solo al Evangelio Mateo, entonces se generaron corrientes teológicas diferentes. Lo otro que decíamos, las cartas de Pablo son los primeros escritos de la tradición cristiana. Aquí hay que tener, por ejemplo, algo en cuenta, que la tradición de 1 Corintios 11, cuando habla de la cena y Jesús tomando la copa, les dijo, ese escrito es primero que los evangelios. Y a veces nosotros no le damos el peso a lo que habla Pablo de Jesús, que son los primeros escritos sobre las palabras de Jesús. La figura de Jesús, como decíamos, representada en los evangelios de acuerdo a una evolución de la teología cristiana. Es difícil determinar cuáles relatos del evangelio ocurrieron realmente. Este tema que hablábamos el martes de la historicidad, de lo comprobable, es difícil comprobar qué cosas sí sucedieron efectivamente, a excepción de la crucifixión. Ese hecho sí que está comprobado con documentos extrabíblicos. Eso en la historia lo avala, de que Jesús existió y que Jesús fue crucificado por Poncio Pilato, eso está comprobado en la historia. Ahora que haya resucitado, eso ya todo un tema de fe. Y de los milagros, la historia, eso ya no hay una historicidad dentro de ello. Ya lo importante es rescatar la memoria de Jesús a través de una buena noticia. Y por último, y este es el gran desafío que les quiero dejar del taller, es que debemos apropiarnos de la propuesta de Jesús. Todo lo que hablé del Dios Padre, de la misericordia, de las personas ante la estructura, eso tenemos que apropiarnos los cristianos para realmente declararnos seguidores de Jesús. No sé si ustedes vieron la película 2012, a mí que me gusta hablar de las películas. 2012, esta película del fin del mundo, ¿cierto? Que construyen una arca, no sé si la vieron, ¿sí? Famosa. Eh, a mí siempre me llamó la atención este monje que aparece, este monje budista, que encuentra a unos caminantes en camino al arca y los lleva para que puedan de alguna manera escabullirse y subirse a un arca para salvarse del fin del mundo. Y lo está esperando el hermano de este monje. Y el hermano le dice, no, devuélvelos por el camino, porque mi plan no va a funcionar con ellos. ¿Y qué le responde el monje budista? Le dice, yo soy seguidor del Dalai Lama y lo que tú me pides no lo puedo hacer. Y eso a mí me llama mucho la atención. Si fuéramos capaces los cristianos de ante las situaciones de la vida decir, yo soy seguidor de Jesús de Nazaret, no puedo hacer lo que tú me dices. Ante los hechos de corrupción, ante el trato al prójimo, ante cosas que sabemos que no corresponden. Nos guardamos a Jesús en el bolsillo y la propuesta de Jesús queda olvidada. Y si fuéramos capaces de decir, yo soy seguidor de Jesús de Nazaret, no puedo hacer lo que tú me dices. Sería un mundo distinto. Sería el reino de Dios. Eso, queridos amigos y amigas. Imposible no emocionarse con Jesús. Imposible quedar, a menos a mí, impávido ante la vida de Jesús y las enseñanzas. ¿Y qué desafío nos presenta? Ahora les cedo la palabra. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quisieran comentar? ¿Algún pañuelo que nos puedas prestar, Juan? Pañuelos para todos. Lograste emocionarme, Juan. A mí también. Fue heavy. Sí, yo también me emociono. Es que la figura de Jesús es tremenda en la vida, en mi vida, y es lo que tiene que ser en la iglesia. O sea, por eso hacemos este taller desde la Cuarta Iglesia, porque es la figura de Jesús que queremos fomentar. Es la figura de Jesús que queremos que se siga construyendo, que se siga hablando de esta propuesta de Jesús, no de otra. Y por eso es importante, como decía, hacer esta mirada a nuestras creencias. ¿Alguien quisiera comentar algo, preguntar? Con toda libertad. Puede levantar su manito igual que la vez anterior y vamos conversando. Voy a tomar un poquito de agüita.
Javi, dale. Gracias, Juan, por tus palabras, por el tiempo que compartes con nosotros. Me gusta mucho el concepto de democratizar el conocimiento. eh, y aunque la sesión de hoy estuvo bélica, estuvo, estuvo power, eh, nada de eso, fíjate que ha logrado hacer mella en la figura de Jesús, digamos, por lo menos en mi fe. Yo encuentro que eh, la, la humanidad de Jesús me cautiva aún más. Pensar que también se le metió una piedrita en la chalita cuando caminaba en el desierto, que le molestó. Incluso en el meteorismo, ¿ah? Que todos nosotros sufrimos de por los alimentos. Esas cosas así a mí me cautivan aún más de Jesús. Que también, a lo mejor, no sé, quién sabe, si le pasó eso, también algún día se levantó con la pata izquierda también, no sé, de mal humor. Digo, si me pasa a mí, muy probable que le debe haber pasado a él. Eh, Así que tengo mucho que procesar. Muchísimas gracias, Juan, por la información, por todo esto. Yo sé que no lo haces con un afán de botar murallas, sino de construir en realidad. Una de las buenas cosas del proceso de construcción de todas estas cosas es que si tú no te preocupas de construir en el lugar que sacaste una piedrita, un ladrillo, no es un buen proceso, porque solamente es un proceso incompleto. En cambio, darle conclusión al asunto yo encuentro que es la gracia de estas reuniones, de estos cursos, de decir, mira, esto es lo que oíste que fue dicho, pero esto es. Me parece fantástico. Muchísimas gracias, Juan. Saludos a todas, a todos. Eh, Eso sería. Adelante, estudio. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias por tus palabras. ¿Alguien más? ¿O damos tiempo para meditar también, para darle vuelta? Yo quiero. Ahí. José, dale. Muy buenas noches a todos. Tengo una pregunta. Mira, si los evangelios representan distintas comunidades diversas, hubieron comunidades cristianas donde la mujer tenía un rol más importante de liderazgo, donde podían hacerse cargo de las comunidades cristianas, porque en Juan las mujeres son seguidoras de Jesús, y si el requisito para ser apóstol es haber visto a Jesús resucitado y que lo haya enviado, los primeros que pasa eso en Juan son las mujeres. El mismo Jesús lo ven resucitado y les dice que les diga a los apóstoles lo que han visto, o sea, los meten en un nivel de apóstoles de los apóstoles. Apostolum apostolarum se llama eso. Entonces, da como la idea de que pudieron haber existido comunidades cristianas menos patriarcales en los inicios. Y la otra duda que siempre tengo, cuando uno lee los evangelios, cada vez los judíos se van poniendo más feos. Y en Juan es como los judíos son muy malos en realidad. Como hay un antisemitismo que va avanzando en la medida que va pasando el tiempo. Y nunca te sabido por qué pasa eso. ¿Qué sucede? Bien. Efectivamente, habían algunas comunidades que tenían liderazgos más presentes de las mujeres. De hecho, Pablo, cuando saluda a las comunidades, cuando se despide, ¿cierto? Oye, le mando saludos a mi tío, mi primo, y nombra muchas mujeres que tenían un rol súper importante. Incluso algunas, Junías, por ejemplo, que la nombraba como apóstol. Efectivamente, habían en un principio mujeres con un rol muy activo en las comunidades, pero esto al avanzar el tiempo fue aplastado por el hombre, y eso hay que decirlo, y ese es el desafío también de las comunidades actuales, de retomar el liderazgo de las mujeres. O sea, ese tema de que aún en el siglo que estamos se esté debatiendo si la mujer puede ser pastor o no, o sea, esa cuestión es impresentable frente al Evangelio de Jesús. Entonces, en un principio, efectivamente, hubo ciertas comunidades con liderazgos femeninos, pero se fue perdiendo en el tiempo, lamentablemente.
Y respecto a las figuras de los judíos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, los evangelios tienen ciertas características parecidas a lo que le pasa a las cartas de Pablo, que responden a situaciones circunstanciales de esa comunidad. Entonces, si esa comunidad estaba pasando con conflictos con judaizantes, por ejemplo, es muy probable que las figuras que ellos quisieran resaltar es la de Jesús confrontando a esas figuras, por ejemplo, fariseas, donde lo muestran como el malo de la película y que Jesús le está enseñando cosas a ellos. Entonces, en ese desarrollo también responden a esta inquietud de la comunidad, cómo presentan a las personas que están con Jesús dentro de los mismos relatos. Entonces, por eso que también se muestra a veces a grupos tan abiertamente como en contra de Jesús. Eso. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Alberto decía, gracias Juan de corazón, fue acercarme de vuelta a ese Jesús tan cercano. No hablo porque tengo el llanto a flor de piel. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Yo creo que sin las emociones no somos seres humanos. Entonces, es bueno, de repente, bueno, yo soy súper emocional también, entonces, no lo veamos como algo que nos frene. Pero te entiendo, hermano, así que muchas gracias por tu comentario. Jime. Bueno, me pasa un poco lo mismo. En un momento apagué la cámara porque me entraron como unas pelucillas por acá. Así que no, gracias por la exposición de hoy. Para mí Jesús es fundamental, pero me quedo con la última pregunta que dejaste. ¿Dónde queda la propuesta de Jesús hoy? Y la tomo para mi vida. ¿Dónde queda la propuesta de Jesús para mi vida? Porque siento que a veces en el día a día uno va guateando y se va olvidando de que sí podemos hacer la diferencia. Así que muchas gracias por lo expuesto hoy, Juan. Gracias, Jime. En realidad, muchas gracias a todos y todas también por aguantar. Nos pasamos un poquito, algunos minutos, pero yo creo que a todos, empezando por mí, me llega mucho esto. Así que sigamos masticando, acuérdense de anotar sus preguntas. Tal vez no hemos tenido espacio para desarrollar mucho las preguntas, pero la última clase va a ser netamente eso, así que aprovechemos esos espacios y le invito ahí a darle vuelta. Yo mañana voy a subir el video y va a quedar disponible para que le peguemos otra vuelta. ¿Y qué les parece si terminamos con la foto del día de hoy, Javi? ¿Nos ayudas con eso? A los que tienen la cámara apagada, si la podrían prender un segundito para poder sacarnos la foto y que aparezcamos todos, o los que más puedan, con sus lindos rostros. Ok, ahí va. 1, 2, 3. Eso. ¡Ay, qué lindos! Eso, entonces, quedamos invitados para el martes, 20-30 horas, el mismo link, y no se olviden de compartirlo, ¿ya? A sus redes. Un gran abrazo a todos y todas, los que vayan a la iglesia el domingo, que sea de mucha bendición, los que van a la cuarta, nos vemos ahí, y que tengan un muy lindo fin de semana. Que Dios los bendiga mucho. Gracias, Juan. Gracias, Gracias, Juan. Para todos, un abrazo. Gracias.